familia, como dije en el vídeo anterior, quería hacer una presentación y tenía muchas ganas de hacer una presentación de la guía de identificación de plumas de la península, de rapaces diurnas de la península ibérica, Baleares y Canarias. Tenía muchas ganas de hacerla por aquí por YouTube, que por cierto, esta guía salió en febrero y hace un par de mesecitos, y su presentación oficial la hicimos en FIO, la Feria Internacional de Ornitología, pero tenía muchas ganas de hacer una presentación por aquí por YouTube para todo aquel que no pudo asistir a aquella presentación y así poder compartir con todos vosotros un poquito de la historia de este libro. Realmente pienso que es una herramienta muy útil, que ha salido adelante gracias a muchísimo esfuerzo, muchísima constancia. Quizás esa es la principal motivación de hacer este vídeo, el que pueda llegar a más gente y que más gente pueda utilizar esta herramienta en sus trabajos o simplemente poder disfrutar de ella. Desde que Plumarium comenzó sus andaduras, siempre hemos tenido en mente algunos objetivos, y uno de los principales objetivos era el publicar un libro, publicar una guía. Pero no el hecho de publicar una guía por publicarla, sino para ayudar al conocimiento, poder ayudar a la ciencia, poder ayudar a la divulgación, divulgar con todo este contenido. Y de esta manera aportar nuestro granito de arena a la sociedad, porque como parte de la sociedad solo conservamos, solo protegemos aquello que conocemos. Tenemos otro tipo de herramientas como los grupos que se han creado y hemos creado recientemente en Telegram o en WhatsApp, donde ayudamos también a muchísimas personas que están dentro. En los grupos están compuestos entre 400 y 600 personas y vamos resolviendo poquito a poco pues, las dudas que van surgiendo día a día. Simplemente en identificación de plumas de gente de a pie, gente que se está iniciando, hasta profesionales y gente que se dedica a la conservación del medio ambiente. Y al final, pues esta guía no es más que una herramienta más de la que poder sacar provecho. La primera guía que tuve de identificación de restos de avifauna me la regalaron mis padres, por cierto, la tengo por aquí. Aquí está, con su dedicatoria y con todo. 2008. Yo en 2008 tendría 13 años. Y aunque durante muchos años esta ha sido mi Biblia, siempre echaba de menos algo que con esta guía nos hemos propuesto cumplir. Quería crear una herramienta donde la información no se diese en ilustraciones y se diese en fotografías reales del material. Quería un libro donde no solo se mostrasen 5 o 6 plumas de cada especie o de cada ejemplar. Quería una obra donde se pudiesen mostrar el plumaje completo de cada ejemplar para poder comparar. Quería crear una herramienta que fuese lo más completa posible dentro de mis capacidades, llegar al 100%. Para ello, y por suerte, para la creación de esta obra hemos podido contar con muchísimos profesionales de diversos campos, entre biólogos, veterinarios, anilladores, científicos, y gracias a la suma de todos los conocimientos de toda la gente que ha participado en la obra, a día de hoy podemos hablar de que tenemos esto en las manos. Aprovechando que hace un par de días Tundra Ediciones me envió un par de cajas, como veréis, no quería dejar pasar la oportunidad para poder contaros un poco la historia del libro. Todo comenzó en 2023, en septiembre de 2023, cuando de repente en Instagram recibo una notificación, un mensaje desde Tundra Ediciones, proponiéndome la creación de una guía de identificación de plumas. Imaginaos en aquel momento cómo me puse. Yo desde pequeñito tenía libros de Tundra Ediciones y para mí no era una editorial cualquiera, era un sueño, o sea, el poder cumplir esto, una pasada. En ese momento, pues como loco, te pones a darle la noticia a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, y en ese momento de locura, cuando te paras, jolín, tantos años de trabajo, de sacrificio, de muchísimo esfuerzo, de no parar, de seguir remando. Cuando estás metido dentro de esa espiral, uno no es consciente de todo el trabajo que lleva hecho, directamente pierdes la perspectiva. Pero cuando te llegan oportunidades así es cuando dices, madre mía, pues de verdad el trabajo merece la pena. Al final hemos tenido la oportunidad y no hemos dudado ni un segundo en subirnos en ese tren. Cuando me escriben desde Tundra Ediciones en septiembre de 2023, como os decía, en ese momento Plumarium todavía no tenía todos los ejemplares ni todas las especies que requería este
esta obra, este libro. Entonces terminé la conversación diciendo que cuando yo lo tuviese todo, volveríamos a retomar conversaciones y a ver si podía seguir adelante. Pero claro, en septiembre de 2023 yo estaba metido en otro torbellino. Estábamos metidos en las publicaciones que íbamos a hacer nosotros como autopublicación de los monográficos de Plumario, que en ese momento estábamos trabajando en el monográfico del Elanio. No olvidéis que el monográfico del Elanio, este monográfico se presentó también en FIO de 2024 y desde septiembre de 2023 hasta febrero estuvimos trabajando en él y bueno, pues toda la propuesta de Tundra llegó en toda esta vorágine, estábamos creando esto, pero a la vez yo empecé a trabajar en lo que me habían pedido desde Tundra. Empecé a trabajar con los permisos, buscando aquellos ejemplares que a mí me hacían falta para poder cerrar el listado que necesitábamos para Tundra. Bueno, pues en FIO de 2024, a finales de febrero, se presenta esto y a las 2 semanas, principios de marzo, por fin me entra el último ejemplar que me hacía falta. En este caso era un macho adulto de Merejón y automáticamente escribí a Tundra, estuve hablando con ellos y firmamos contrato. Me parece mentira que estamos a mayo de 2025, que os esté hablando del libro que os estoy hablando, que os esté enseñando estas dos publicaciones desde donde lo estoy haciendo, que lo estoy haciendo desde mi oficina. Estamos hablando de que ha pasado solamente un año desde que empezó toda esta locura de publicaciones. Pero al final es lo que hablábamos antes, el esfuerzo tiene su recompensa. Pues el caso es eso, en marzo del año pasado firmamos contrato con Tundra y nos ponemos manos a la obra. En este momento empieza la recolección de todo el material, ¿no? Tenemos que hacer inventario de qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos. Lo que no sabe Tundra es que el 80% del material estaba congelado. Es decir, que todavía no estaba trabajado. Lo teníamos, estaba en nuestro poder, pero todavía no estaba trabajado. El 80% de todo el material que aparece en la guía y de lo que no aparece, que de esto ya hablaremos, pero hay material para hacer 2 guías más, o sea, este es el volumen 1, pues hay material para hacer el volumen 2 y el volumen 3. Nos ponemos manos a la obra. Pues eso, empieza la locura, empezamos, aunque ya tenemos todo el material, ahora toca desplumarlo. Esto era una locura, o sea, una locura para que os hagáis una idea. Teníamos 9 meses para hacer esta obra y teníamos la presión de que hay una fecha de entrega y tenemos la presión de que tiene que estar. Entonces nos ponemos a preparar, a desplumar, nos ponemos a catalogar, a numerar todo el material. Nos pasamos marzo, abril, mayo, junio, hasta el 10 de julio, desplumando. En este momento contamos que para la guía íbamos a preparar y íbamos a presentar 140 ejemplares. Cada ejemplar entre 50 y 75 imágenes. Pues una vez que ya tenemos todo este material recolectado, organizado y catalogado, empieza el tema de la fotografía. En julio, en Sevilla, 42 grados. Yo antes estaba fotografiando en mi casa. Y el hueco que tenía, con todo lo que hay aquí, imaginaos esto dentro de mi casa. Tenía 2 metros cuadrados para poder hacer las fotos. Porque sí, vosotros veis las imágenes muy bonitas, pero necesitamos nuestros focos, necesitamos montar el estudio completo. Y aparte del estudio, tener una mesita donde yo pueda ir organizando previamente el material antes de ponerlo sobre los fondos. Tenía menos de 2 metros, yo creo, útiles para poder trabajar. Ahora aquí esto ya va a ser un sueño. A lo largo del verano, mientras que estábamos metidos en todo el berenjenal de fotografía, edición y demás, nos llamaron desde un par de centros de recuperación diciéndonos que tenían ciertos ejemplares que nosotros en un principio no contábamos con ellos y no estaban incluidos en el índice de la guía, pero que por supuesto no podíamos dejarlos escapar. Uno de ellos era el conde Leonora de Morfo Oscuro o ejemplares como el buitre blanco africano. Bichos que aunque en un principio no contábamos meter, al llegarnos de maneras inesperadas, obviamente teníamos que contar con ellos. Por hablaros un poquito cuáles son las partes del libro, 95% de las 740 páginas que tiene el libro es el capítulo de fichas técnicas y la ficha de todas las especies. Hay casi 3.000 imágenes y un montón de ilustraciones que por cierto las hizo mi hermana, es Silvática, empezando desde el principio el capítulo donde salen los agradecimientos y todas las entidades colaboradoras, que ya os digo, son muchas. Especial mención a la Fundación Oxígeno y desde aquí les quiero dar las gracias por la colaboración en todo esto. Y la red de CREAS de Andalucía y un montón de centros como el de Valcalén,
un montón de centros y ya no de centros sino de personas se han sumado a este proyecto. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Después también quería dedicarle un ratito al capítulo que para mí me hizo muchísima ilusión y creo que es algo muy importante porque yo personalmente jamás había leído en ningún libro sobre ello y creo que no aparece el capítulo de enfermedades diagnosticables en el plumaje de las rapaces. Este capítulo lo ha escrito Irene Zorrilla, que es la directora del Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Salvaje en Andalucía, el CASPI. Mil gracias, Irene, y quería de verdad dedicarle un espacio a esto porque es un capítulo súper interesante. Encontraréis imágenes muy específicas, algunas un poquito crudas porque es la triste realidad que vivimos a día de hoy con nuestra avifauna, pero creo que es un capítulo muy necesario para sensibilizar a la sociedad sobre grandes problemas a los que se enfrentan nuestras rapaces a día de hoy. Por otra parte, tenemos el capítulo de anatomía y morfología, que como veis son ilustraciones también de mi hermana, donde se presentan las diferentes partes en la anatomía de un ave y las diferentes plumas dentro de cada parte. Después está el capítulo de tipos de plumas, que es básicamente lo mismo, pero ya especificando cada parte y con fotografías reales. Me parece súper interesante. Que por cierto, en este capítulo hay datos que tampoco yo había encontrado nunca y son pues conclusiones que uno saca después de estar tratando este tema durante tanto tiempo y pasando tantos bichos por mis manos. Os recomiendo que lo compréis. Después empezamos con el tema de las fichas de todas las especies. Una problemática que teníamos al principio, o que tenía yo en mi cabeza porque nadie más la tenía, era el tema de las portadas de las fichas. Al principio yo había pensado pues en hablar con colegas fotógrafos y que me pudiesen prestar fotografías de cada especie para poderlas poner en las portadas. Pero claro, al final cada fotógrafo de su padre y de su madre, cada uno con un estilo diferente. Entonces era un poco difícil tener la homogeneidad y tener el concepto que yo quería ofrecer. Entonces directamente hablé con mi hermana, con Silvática, y haciéndolo con ilustraciones íbamos a conseguir lo que yo quería. Íbamos a conseguir unificar todo dentro de un mismo concepto, ¿no? Y de esta manera, pues mi hermana, como siempre, se sumó al carro y dijo que sí, para adelante. Dentro de todo el trabajo que ha hecho mi hermana, que de verdad que ha sido una auténtica locura, no solo están las portadas de cada ficha técnica de cada especie, sino que dentro de cada especie nos encontramos muchas veces que hay detalles que no tenemos en las plumas. Por ejemplo, hay muchas especies que es mucho más fácil sexar o datar a través de la coloración del iris. Y este trabajo se lo encargué específicamente a mi hermana, porque tenía que ser ella quien abordase este tema, quien dibujase, quien ilustrase decenas y decenas de iris para este trabajo. Es una santa locura y una pasada, de verdad. Por otro lado, otro tema que hay dentro de las fichas técnicas son las medidas. Se han medido casi 10.000 plumas que aparecen en este libro. Como yo no doy a más y no podía estar en más sitios a la vez, este trabajo se lo encarga a mi pareja y ha sido quien ha estado en acción plena a medir todas y cada una de las plumas y ofrecernos esta información, que al final de cada especie pues salen las tablas de medida. Al final de cada bloque, por ejemplo en las necrófagas o los falcónidos, encontramos un capítulo donde se comparan todas las especies ofreciendo así directamente, visualmente, a golpe de vista, las diferencias más notorias que encontramos dentro de cada especie. Dentro de cada especie hay algunas así que son un poquito más problemáticas, o por ejemplo el Cernicas loprimilla o los ratoneros, que tienen una variabilidad en el plumaje tan diversa. Pues dentro de estas especies se ofrece un mini capítulo donde se pueden ver los diferentes patrones que pueden llegar a ofrecer estas especies. Al final, en diciembre de 2024, desde Tundra me proponen hacer yo la maquetación, no porque ellos no pudiesen, sino porque al final estamos hablando de más de 3.000 imágenes lo que yo les ofrecía a ellos, y había que hacer recortes, había que cambiar cierto orden para poder había que hacer como una especie de plantilla para que todas las fichas fuesen más o menos parecidas.
Entonces, con estos recortes y este cambio de orden en algunas imágenes, era muy complicado que ellos pudiesen hacer este trabajo. Y siendo yo quien lo había hecho, quien conocía todo el material, lo más lógico al final era que yo mismo me encargase de la maquetación. Así que empezó la tortura de la maquetación. 1 mes y medio maquetando día y noche en cada hueco que tenía en el trabajo, que me faltaba un alumno, me ponía a maquetar, aunque solo fuesen 10 minutos y medio y se hace media página. Bueno, había que aprovecharlo. Por las noches, cuando llegaba a lo mejor de trabajar a las 11 de la noche, me ponía hasta las 2, las 3, hasta que aguantase el cuerpo maquetando. Había que aprovechar cada segundo para poder entregar esto en fecha. Esto es un poco la historia de la guía. Al final aquí la tenemos. El trabajo creo que ha dado los frutos que queríamos que diese y la verdad es un orgullazo poder tener este libro en las manos. Aunque ha sido un trabajo que ha requerido de muchísimo esfuerzo, de muchísimas horas, de muchísimos sacrificios, tenía que ser así porque no podíamos dar menos del 100% de nosotros. Aunque sabemos que era un periodo de tiempo muy corto, un plazo de tiempo muy corto, pero esto tenía que salir porque la oportunidad lo merecía y nosotros teníamos que ofrecer lo que Plumarium ofrece: calidad. Familia, pues esto es todo. Creo que os he contado un poquito la historia de este primer libro, y digo primer porque se avecina una segunda guía que va a ser esta vez de identificación de plumas de rapaces nocturnas. No os digo más, no os doy más pistas, habrá bastantes sorpresas al igual que ha habido en esta. Y nada, no me quería despedir sin antes darles las gracias de verdad y de corazón a Tundra Ediciones por confiar en mí, por confiar en mi trabajo y darnos esta oportunidad. Y también darle las gracias a todo aquel que haya apoyado de una manera u otra el trabajo que se hace en Plumarium y todo el esfuerzo que hay detrás de toda esta parafernalia y de todo este mundo de plumas. Así que nada, familia, que muchísimas gracias y que nos vemos.